365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...21 de abril, promesa 111. No estás peleando solo esta batalla. El libro de Josué, capítulo 23, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. La Biblia, el mensaje, en estos mismos versos dice: piénsenlo. Uno de ustedes, sin ayuda de nadie, pone en fuga a miles de enemigos. Esto es porque su Dios es Dios y Él pelea por ustedes tal como les prometió. Ahora, hay batallas que no se ven, que no están en el campo de guerra, no salen en las noticias, no se publican en redes sociales. Son batallas que se pelean en silencio. En la cabeza a las 3 de la mañana cuando te levantas, en la oficina cuando nadie sabe lo que estás cargando dentro, en casa cuando todos ya se durmieron y tú estás levantado, tú sigues despierto, sigues pensando. Hay batallas que se sienten tan grandes, tan desiguales, tan imposibles, que muchas veces crees que las estás peleando solo. Pero hoy Dios quiere decirte algo que va a cambiar por completo tu mente. Tú no estás solo en esto. Él pelea por ti y Dios no pierde. Cuando tú sabes que Dios pelea por ti, una sola vida rendida a Él puede hacer retroceder las fuerzas que parecen imposibles de vencer. No importa cuántos enemigos se hayan levantado contra ti, lo más importante es quién pelea por ti. Y ellos no saben quién está contigo. Ese es Dios. Imagínate un partido donde tú eres solo un jugador, ¿ya? Y al otro lado hay 1000 jugadores. 1000, ¿ah? Humanamente, ese partido ya terminó antes de empezar. No hay una estrategia, no hay entrenamiento, no hay talento que alcance. Pero ahora cambia la imagen en tu mente. Tú estás en la cancha, pero atrás de ti está el mejor jugador del universo. Y él no está en la banca, está en la cancha contigo. Y cuando los 1000 vienen corriendo, él se levanta y los 1000 se dan la vuelta y salen despavoridos, salen corriendo en la dirección contraria. Se les fue todo el valor. Tú no tuviste que correr más rápido. Tú no tuviste que hacerte el fuerte. No, tú solamente tuviste que salir a la cancha donde él estaba peleando por ti. Y esto es lo que Josué le está diciendo al pueblo. Uno de ustedes hará huir a 1000. No porque tú seas 1000 veces más fuerte, sino porque tu Dios es Dios y Él está en la cancha contigo. Eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos cada vez que nos levantamos de la cama. Pensamos, ay, otra vez soy yo sola contra el mundo. Otra vez tengo que hacer 1001 cosas. Estoy sola, no tengo a nadie que me acompañe, no tengo ni un perrito que me ladre. Pero ¿sabes qué? Contigo está Dios. Él está en la cancha contigo, tú no estás solo, tú no estás sola, tú vas con Dios. Y las batallas que peleas solo son las que Dios nunca te pidió pelear solo. ¿Te has dado cuenta de eso? Josué está al final de su vida. Ya conquistaron la tierra y justo cuando todos pensaban que la guerra había terminado, Él los reúne y les dice: acuérdense de quién pelea por ustedes. Porque hay algo muy peligroso que pasa después de una victoria. Empezamos a creer que la ganamos nosotros, que nosotros somos ya, que por nosotros se ha hecho esta victoria. No, el día que tú te la creas, ese día perdiste. Porque cuando nosotros creemos eso, la siguiente batalla la peleamos solos, con nuestras fuerzas, con nuestra estrategia, con nuestros recursos, con nuestra mala memoria. Y ahí es cuando nos agotamos. Hoy en día hacemos lo mismo, cargamos cosas que no le habíamos contado a nadie. Decimos, esto lo tengo que resolver yo solo.
Si lo suelto, se cae todo. Y vamos apilando batallas encima de batallas hasta que ya no aguanta más. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? 1 hará huir a 1000. En hebreo, la palabra para pelea en este versículo es lacham, que no significa solo combatir, significa devorar al enemigo, consumirlo por completo. Y no es que Dios te ayude en la pelea, no, es que Dios se come la pelea entera por ti. Por eso la Biblia, el mensaje, lo pone tan directo y dice: uno de ustedes, sin ayuda de nadie, pone en fuga a miles. Eso es porque su Dios es Dios. La clave no está en ti, la clave está en quién pelea contigo. El enemigo calcula números y Dios responde a pactos. El enemigo mira recursos, pero Dios está mirando obediencia. El enemigo trata de intimidar con su volumen, con su ruido, pero Dios lo vence con su presencia, con su paz. Por eso tú necesitas dejar de hacer cuentas con tus recursos y empezar a hacer cuentas con los recursos de Dios. Porque las matemáticas del cielo no son como nuestras matemáticas y como nuestras cuentas. Cuando Dios entra en tu batalla, la lógica se queda sin la última palabra. El enemigo no va a huir de ti. El enemigo huye porque Dios está contigo. Y eso es importante que tú lo entiendas. Cuando nosotros leemos que el enemigo huye, no es porque el pueblo de Israel fuera tan temible. El pueblo era pequeño, recién salido de la esclavitud, sin entrenamiento militar, comparado contra las naciones que los enfrentaban. Era de huir, pero el enemigo huía de la presencia de Dios sobre ellos. Y eso, el día de hoy, aplica para ti y para mí. La batalla que estamos enfrentando, esa deuda, ese diagnóstico, esa situación familiar, ese ataque que sientes que entra por todos lados, no huye porque tú seas fuerte. Huye porque Dios está peleando por ti. Y cuando Dios se levanta, el enemigo no tiene otra opción. Una sola madre orando puede sostener toda una casa. Un solo líder íntegro puede preservar una generación. Una sola decisión de no ceder, de no renunciar, puede frenar una avalancha de destrucción. A veces el infierno hace mucho ruido para convencerte de que ya perdiste. Pero la verdad es otra. Si Dios pelea por ti, no se ha escrito la última línea de esa batalla. Tú no necesitas ser más fuerte que tu batalla. Solo necesitas estar más cerca de aquel que pelea por ti. Y hay algo profundo en este texto. Josué está hablando al final de su vida. Como quien dice: mira, yo ya vi todo esto con mis propios ojos. Él no nos está motivando desde la teoría, está hablando desde nuestra memoria espiritual. Él vio a Dios abrir el Jordán, derribar a Jericó, detener el sol, confundir a los enemigos. Y Dios iba cumpliendo palabra tras palabra. Así que esta pelea era un recordatorio, una memoria espiritual, agradecimiento, gratitud en el corazón. Ese es el combustible de nuestra fe. Por eso esta promesa tiene ese peso. No es un entusiasmo vacío, es una evidencia acumulada. Dios ha ido cumpliendo palabra tras palabra. Y tú también necesitas aprender a pelear recordando lo que Dios hizo por ti, recordando cómo Dios te sostuvo antes, recordando las puertas que se te abrieron cuando parecían cerradas, recordando los milagros que Dios hace en tu día a día, recordando que no llegaste solo hasta aquí. Cuando un niño cruza la calle de la mano de su padre, no cruza porque entienda todo el tráfico, sino porque confía en quien lo está guiando. Así también hay temporadas donde no entiendes todo lo que pasa, pero sigues avanzando porque sabes quién pelea por ti. La memoria de la fidelidad de Dios alimenta el valor para la batalla presente. Nos da esa valentía que necesitamos, porque todos necesitamos valentía para las batallas que tendremos que enfrentar más adelante. Pero también quiero dejarte algo claro. Que Dios pelee por ti no significa que tú te vas a sentar en una hamaca y no hacer nada. El respaldo de Dios no es una excusa para vivir a medias. Y eso también nos confronta. Porque si Dios pelea por nosotros,
entonces nosotros no podemos vivir coqueteando con aquello que Él nos mandó a dejar. Josué capítulo 23, todo el capítulo 23 completo, insiste en la fidelidad, en no mezclarse con los ídolos de los pueblos vecinos, de amar solo al Señor y no servir a otros dioses. En otras palabras, la promesa de la defensa de Dios no es una excusa para vivir a medias, es un llamado para permanecer totalmente al lado de Dios, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Tú no puedes pedir que Él pelee tus batallas mientras tú abrazas todo aquello que debilita tu pacto con Dios, mientras tú haces alianzas con todo aquello que Dios te dijo que no hagas. La victoria se disfruta más cuando la lealtad a Dios es real. Y mira, hay batallas que yo no le había contado a nadie. Las batallaba sola. Y al mismo tiempo, recuerdo haber pensado, no me alcanza la fuerza para todo esto. No sé cómo voy a poder con todo esto. Una noche yo estaba agotada. Estaba con mucho cansancio, pero no solo en mi cuerpo, sino en mi mente. Estaba cansada mentalmente. De eso que tú sientes que ya no te queda nada más para dar. Esa noche yo abrí mi Biblia. Llegué justo a este pasaje de Josué. El Señor tu Dios pelea por ti tal como lo prometió. Yo lo tenía resaltado en mi Biblia. Mira, lloré porque me di cuenta de algo. Yo había estado peleando mis batallas sola. Yo sabía que Dios peleaba por mí, pero yo me estaba desgastando en mis fuerzas, en mi salud, en mi sueño, en mi paz, en cosas que le tocaban a Dios. Ese día le entregué mi batalla. Literalmente le dije, Señor, esto es tuyo, yo ya no puedo más, pelea tú. Y ¿sabes qué? No necesariamente todo cambió de un día para otro, pero sí cambió mi manera de pararme. Dejé de pelear desde el pánico, desde el miedo, y empecé a pelear desde la confianza. En decir, el Señor está conmigo, no estoy en esta vida, en esta batalla sola. El Señor pelea mis batallas. Creo que la mejor forma que podemos tener de pelear nuestras batallas es de rodillas. Semanas después me volvió a escribir ese mismo hombre y me dijo, entendí, entregué a Dios todo y por primera vez en años he podido dormir tranquilo. Yo creo que eso es Josué 23:10. Ese es Dios peleando por ti. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué batalla has estado peleando solo que Dios ya te dijo que Él pelearía por ti? Identifica cuál es tu enemigo más grande en esta temporada y nómbralo delante de Dios en oración. Deja de repetir cuánto te supera y empieza a creer que Dios pelea por ti. Y hoy te quiero dejar una tarea. Escribe, haz memoria de 3 ocasiones en las que Dios ya te defendió antes. Si quieres escribir algo en tu Biblia, en tu cuaderno, pon hoy dejo de pelear lo que Dios ya prometió pelear por mí. Él es Dios y Él pelea por mí. Ora junto a mí y dile, Señor, gracias, porque esta promesa me recuerda que mi victoria no depende de mis fuerzas, sino de tu presencia conmigo. Hoy renuncio al miedo, al control, a la autosuficiencia, al desánimo. Te entrego cada batalla que estoy enfrentando, cada situación que tú sabes, ese nombre que tú conoces, esa preocupación que me está quitando la paz. Te pido, Dios, que tú pelees por mí tal como lo has prometido. Enséñame a caminar en obediencia, a mantenerme fiel, a confiar en tu respaldo. Haz posible lo imposible. Haz huir todo lo que ha querido intimidarme, todo lo que ha querido detenerme, todo aquello que me roba la paz. Hoy creo, Señor, que uno solo de nosotros, que se ha rendido a ti, puede hacer huir a miles del enemigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que repitas conmigo, no estoy solo, no estoy sola en esa batalla. Mi Dios pelea por mí. Y cuando Él pelea por mí, el enemigo huye. Dios pelea por mí. No camino solo. Lo que parece demasiado grande para mí, no es demasiado grande para mi Dios. Su presencia me respalda, su promesa
me sostiene, su fidelidad me dará la victoria. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Josué capítulo 22, verso 21, hasta el capítulo 23, verso 16. Lucas capítulo 20, versos del 27 al 47. El Salmo 89, versos del 14 al 37. Y Proverbios capítulo 13, versos del 17 al 19. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas siempre a Dios que te hable, que enseñe a tu corazón, te pongas tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Josué, capítulo 22, verso 21. Entonces, la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: El Señor, el poderoso, es Dios. El Señor, el poderoso, es Dios. Él conoce la verdad, y que Israel también lo sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Sí, en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor, Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrán impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso, decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas u ofrendas de paz. Entonces, sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Cuando el sacerdote Finés y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron esto de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finés, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: Hoy sabemos que el Señor está entre nosotros porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor, como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después, Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, en Galaad, y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces, todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios, y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. Josué, capítulo 23. Pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel y les dijo: Ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos.
Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas y también las de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra tal como el Señor su Dios lo prometió. Por lo tanto, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras ni a la derecha ni a la izquierda. Marca ese verso 6. Asegúrense de no tener nada que ver con otros pueblos que aún quedan en esa tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora, pues el Señor su Dios ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios, pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Dentro de poco moriré y seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor su Dios al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. Después de conquistar una gran parte de la tierra prometida, Josué permite que las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés regresen a sus tierras al este del Jordán. Pero algo sucede, que casi se desata una guerra civil entre las tribus. Los del otro lado del río construyen un gran altar junto al Jordán. Las demás tribus, al ver esto, piensan que han caído en idolatría y se preparan para una guerra, nos dice Josué, capítulo 22, verso 12. Sin embargo, los rubenitas explican que no es un altar para sacrificios, sino un testimonio, un recordatorio, un memorial de que ellos le pertenecen al Señor, aunque estén geográficamente separados. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que muchas veces nosotros juzgamos a otros creyentes por lo que parece, sin buscar la intención de su corazón. ¿Cuántos conflictos nos evitaríamos si preguntáramos antes de suponer? A mí, por suponer, muchas veces me he metido en problemas. Cuando nosotros no entendemos el motivo, normalmente distorsionamos el mensaje. Y es que la unidad no se construye sobre suposiciones, sino sobre una buena comunicación. Antes de tú suponer que la otra persona está molesta, que la otra persona te dijo esto o aquello, mejor pregúntale directamente. Ten una buena comunicación, no supongas nada. Ve y pregunta. Y luego, en Josué capítulo 22, verso 34, se nos da una perla. Dice, llamaron a ese altar testigo porque dijeron, es un testimonio entre nosotros de que el Señor es nuestro Dios. Y ese altar representa algo invisible pero poderoso, la identidad espiritual que trasciende las divisiones físicas o culturales. Hoy en día muchos construyen altares invisibles. Un padre que ora en silencio por su familia, una madre que está orando por su hijo, un joven que lleva su Biblia en su mochila, aunque no la abre en público, pero sabe que en algún momento, cuando tenga tiempo libre, la va a leer. Una mujer que decidió volver a la iglesia después de muchos años de dolor, después de muchos años de estar alejada. La verdadera adoración no siempre se ve, pero siempre da testimonio. Y en Josué capítulo 23, él está al final de su vida.
reúne a los líderes de Israel para darles un discurso cargado de pasión, de advertencia y esperanza. Les dice: Dios cumplió todo lo que prometió. No se mezclen con otras naciones, no dejen de amarlo, no lo traicionen, porque así como cumplió sus promesas, también cumplirá sus advertencias. Y es que las promesas de Dios no vencen, pero sí pueden perderse por desobediencia. Y luego Josué, en el verso 11 del capítulo 23, dice: así que asegúrense de amar al Señor, su Dios. Marca ese verso 11. Este asegurarte implica tener mucho cuidado, guardar celosamente, como quien protege un tesoro. Asegúrate de amar al Señor tu Dios todos los días de tu vida. Asegúrate de que tus hijos amen al Señor tu Dios todos los días de tu vida. Que ellos te vean amando a Dios. Haz una lista diaria de cosas que te roban el amor por Dios. Las comparaciones, los resentimientos, las redes sociales, las relaciones tóxicas. Luego ora por fuerza para cortar esas distracciones, porque lo que no conquistas terminará conquistándote y lo que toleras se fortalece. Este capítulo 23 también nos habla de una fe que necesita ser transferida. Josué sabe que él está por morir, pero su deseo es que el pueblo no muera espiritualmente. Y en el verso 14 les dice: dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Ni una sola ha fallado. ¿Y qué es esa promesa de Dios? Una promesa de Dios es una declaración fiel de lo que Él hará, basada en su carácter, basada en la palabra de Dios. Dios no promete desde el capricho, sino Él promete desde el amor, desde la verdad, desde su eternidad. La Biblia dice en Números capítulo 23, verso 19, que Dios no es hombre, por lo tanto no miente. No es un ser humano, por lo tanto no cambia de parecer. Es decir, que todo lo que Él dice, lo hace. Si Él te da una promesa, esa promesa se va a cumplir. Pero ¿cómo sabemos nosotros que esa promesa es de Dios y es para nuestra vida? Muchos me preguntan: ¿cómo sé que esa promesa es para mi vida? Lo primero que tienes que saber es que una promesa la encuentras en la Biblia y está alineada siempre a la palabra de Dios. Las promesas de Dios nunca contradicen la Biblia. Si alguien dice: Dios me prometió algo, pero va en contra de la palabra de Dios, entonces no es una promesa divina. Es una ilusión humana, es un deseo del corazón de esa persona. Pero todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo segundo, que cada promesa responde a tu propósito. Tu propósito revela tu asignación y tus promesas están dentro de tu asignación. Y ahora ustedes se estarán preguntando: ok, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es ese propósito de Dios? El propósito es la razón por la que tú y yo fuimos creados. ¿Por qué hemos sido creados? No es nuestro destino final, sino una dirección eterna. No es solo lo que haces, es quién eres en Dios y para qué estás aquí en la tierra. El libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, dice que nosotros somos la obra maestra de Dios, que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Te explico tu propósito en 3 preguntas. Lo primero es identidad. ¿Quién soy? Tú y yo somos hijos de Dios, creados con un propósito, con un valor, con un destino eterno. Tú y yo no estamos aquí en la tierra de casualidad ni de relleno. Cada vez que Dios llama a alguien, le da su propósito. A Abraham lo llamó y le dijo: tú serás padre de muchas personas. A David lo llamó y le dijo: tú serás rey de Israel. A Moisés lo llamó y le dijo: tú serás el libertador. Le dio un propósito. Tú fuiste creado para hacer esto, ¿ok? Lo segundo es que siempre nos da una misión. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Estoy aquí
para reflejar a Cristo, para amar a otros, para cumplir con una asignación que solo yo puedo realizar. Dios me mandó aquí y solamente yo funciono con un voltaje, con algo con lo que Dios me envió. Para eso estoy acá. Y lo tercero es para causar un impacto. ¿A quién afecta esto? Mi propósito no termina en mí. Es para transformar, es para inspirar, es para edificar, es para guiar a otros hacia el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a quién afecta esto? Ese es mi propósito. Y Dios nos da promesas para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Cada vez que Dios te da una promesa, nunca vas a sentir confusión. Siempre vas a sentir paz. Aunque la promesa tenga un proceso, no sea inmediata, la esencia te llena de fe, te llena de esperanza. Cuando Dios te da una promesa, también te dará la gracia para esperar por ella. La promesa de Dios para mi vida es la convicción de que Él cumplirá su plan perfecto en mí, aunque yo no vea aún cómo lo hará. Y una vez que ya entiendes tu promesa, ya no luchas por resultados, sino por permanecer fiel a Dios. ¿Qué es lo que tú y yo deberíamos hacer? Una lista de las promesas que Dios ya ha cumplido en nuestras vidas. Orar cada mañana y recordarle a Dios cada una de esas promesas. Nosotros vemos en la historia que el problema no era el altar que amenazara la unidad, era el miedo al olvido de Dios. Y Josué, con sabiduría y con vejez, les recuerda: no lo olviden, no se aparten, no hagan alianzas con lo que Dios ya les dijo que destruyan. Queridos amigos, para ti y para mí, la Biblia no está diseñada solo para ser leída. Está diseñada para recordarte a quién le perteneces. Tú y yo somos de Dios. Y si nosotros vivimos entregados a Dios, déjame decirte, Josué capítulo 23, verso 14, en lo profundo del corazón de ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido, ni una sola ha fallado. Dios no te va a fallar. Él nunca falla. Él siempre cumple. Y si Él ya te prometió algo, ¡ay! Agárrate, porque pronto viene el cumplimiento de esa promesa. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora vamos a leer Lucas, capítulo 20, verso 27. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella y lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En ese sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron. Él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es el Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí, y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó una pregunta: ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió el libro de los Salmos. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces,
Mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en sus túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas, sentarse en la mesa principal de los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Aquí vemos dos escenarios, una verdad. Dios no se impresiona, Él examina el corazón. Versos del 27 al 40, los saduceos y la resurrección nos muestran la pregunta que pretendía ridiculizar a Dios. Los saduceos, una secta poderosa, pero doctrinalmente limitada, no creían en la resurrección. Ellos planteaban una pregunta absurda sobre una mujer que enviuda 7 veces. Era una viuda negra, ¿no? Y ellos estaban intentando poner en ridículo la idea de la vida después de la muerte. Pero Jesús, es increíble Jesús. Jesús no los refuta, los revela. Jesús aquí estaba enseñando que la resurrección no es la continuación de la vida como nosotros la conocemos, sino una transformación total de nuestra existencia. Los saduceos creían solo en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso Jesús cita a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 6, y muestra que ese Dios que se llama a sí mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es un Dios de los muertos, sino un Dios de los vivos. Ahora, siempre va a haber gente que nos quiera tomar el pelo, tratar de avergonzarnos o de humillarnos con ciertas preguntas que son difíciles de contestar. Y no siempre vamos a tener todas las respuestas. Pero cuando la gente se burle de tu fe, recuerda que toda pregunta irónica se desarma frente a una convicción verdadera. Ellos pueden estar tratando de hacer que tú pises el palito, que tú te equivoques o que tú digas algo que no suene sabio, pero nada puede contra tu convicción y tu fe verdadera. Por eso te digo, no expliques con miedo lo que Jesús enseñó con poder. Y luego Jesús les voltea la escena y le pregunta: ¿y cómo es que el Mesías puede ser hijo de David? Si David mismo lo llama Señor en el Salmo 110. Entonces, la intención no es teológica solamente, es exponer su falsa autoridad, esa falsa autoridad de quienes enseñaban, pero no creían realmente en el Mesías. Y luego advierte sobre los líderes religiosos hipócritas, a los que les gustaba vestirse para impresionar, que buscaban los primeros lugares, que hacían oraciones largas solamente para aparentar y que explotaban a las viudas. En otras palabras, vivían para ser vistos, pero no para ser transformados por el poder de Dios. A ellos, Jesús les dice en el verso 47, recibirán un castigo más severo. Y es que liderazgo no es posición, es influencia. Pero la influencia sin integridad es manipulación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vivir con eternidad en nuestra mente. ¿Estamos construyendo para este mundo o para el venidero? El que solo invierte en lo que muere con esta vida, termina perdiéndolo todo. Construye tesoros en el cielo. Y no enseñes aquello que tú no vives. No seas como estos maestros religiosos que sabían mucho, pero no amaban a nadie. Leamos ahora el Salmo 89, verso 14. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Todo el día se alegran de tu maravillosa fama. Se regocijan por tu justicia. Tú eres la fuerza gloriosa de ellos. A ti te agrada hacernos fuertes. Así es, nuestra protección viene del Señor, y Él, el Santo de Israel, nos ha dado nuestro Rey. Hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. Dijiste: he levantado a un guerrero.
Lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David, lo ungí con mi aceite santo. Con mi mano lo mantendré firme. Con mi brazo poderoso lo haré fuerte. Sus enemigos no lo vencerán, ni lo dominarán los malvados. Aplastaré a sus adversarios frente a él y destruiré a los que lo odian. Mi fidelidad y mi amor inagotable lo acompañarán, y con mi autoridad crecerá en poder. Extenderé su gobierno sobre el mar, su dominio sobre los ríos, y él clamará a mí: Tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primer hijo varón, el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes, pero jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir. Su dinastía seguirá para siempre, su reino perdurará como el sol, será tan eterno como la luna, la cual es mi fiel testigo en el cielo. Qué hermoso salmo. Dios no olvida lo que promete ni cambia lo que es. Cuando todo tambalea, su trono permanece. El verso 14 nos recuerda el fundamento del trono de Dios. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono, el amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Entonces el salmista describe el trono de Dios como un símbolo de autoridad, de gobierno, no basado en fuerza, sino en carácter. Luego nos habla de la justicia, la rectitud, que son la base, es decir, lo que sostiene todo lo que Él hace. Y también nos habla del amor inagotable y la verdad, que son guías, es decir, lo que precede todo lo que Él mueve. Dios no actúa conforme a la cultura, a la moda, sino conforme a su carácter. Por eso es que nunca cambia. Si tu vida el día de hoy está temblando, revisa tus cimientos. ¿Estás construyendo sobre tus emociones o sobre el carácter inmutable de Dios? Antes de tomar decisiones, hazte la pregunta: ¿esto refleja amor, verdad, justicia, rectitud? Y si no lo refleja, bueno, replantea el camino. Y luego, en los versos del 19 al 29, veo el pacto de Dios con David. En estos versículos, Dios recuerda el momento en el que eligió a David, lo fortaleció, lo protegió y juró, en el verso 28, un pacto eterno con él y sus descendientes. Dice: lo amaré y le daré bondad para siempre, mi pacto con él nunca tendrá fin. Este pasaje apunta proféticamente a Jesús, el hijo de David por excelencia. Aunque los reyes humanos fallaron, el reino de Cristo nunca fallará. Aun cuando otros rompan sus promesas, Dios siempre cumple las suyas. Y te das cuenta, en Josué hablamos de promesas. En Lucas, el Señor nos recordó acerca del momento en el que le dicen: eres hijo de David. Y hoy, en el Salmo 89, nos recuerda que Él nunca rompe sus promesas. Y algunos podrán decir: no, pero ese era David, porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Pero mira lo que dicen los versos del 30 al 37, que la misericordia de Dios se mantiene aún en medio de la infidelidad. Dios se anticipa a lo que pasará. Los hijos de David fallarán. David los disciplinará, pero no retirará su amor ni cancelará su pacto. Él dice en el verso 34, por nada romperé mi pacto y no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Esta es una de las declaraciones más sólidas de la Biblia sobre la fidelidad incondicional de Dios. La disciplina de Dios no es el fin del amor.
es la evidencia de que sigues siendo su hijo. Si el día de hoy tú estás recibiendo corrección del cielo, no lo veas como un castigo, como un rechazo. Es prueba de que sigues en el pacto, de que Él no te soltará, aunque tú muchas veces lo hayas soltado. Es como el sol que puede esconderse por las nubes, pero no deja de brillar. Así es la fidelidad de Dios, ininterrumpida, aunque no siempre es perceptible. Dios es firme cuando tú eres inestable, es fiel cuando tú eres infiel. Él es constante cuando tú eres cambiante. Dios no cambia con el tiempo, ni con tu humor. Su fidelidad no tiene temporadas. Oremos juntos hoy. Dios, gracias. Gracias porque tú no me tratas como me merezco, sino como prometiste. Aun cuando fallo, tu pacto permanece. Que tu justicia sea mi piso, que tu amor sea mi techo y que tu verdad sea mi norte. No me dejes jamás olvidar de cómo nos has sostenido, Dios, de cómo tus promesas se han cumplido en nuestras vidas y que tú jamás romperás una promesa que nos has hecho. Lo creo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Proverbios 13, verso 17. El mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. En los tiempos antiguos, los reyes enviaban mensajeros para asuntos de guerra o de paz. Un mensajero que tergiversaba el mensaje podía causar muertes, guerras innecesarias. Pero el día de hoy, tú y yo somos mensajeros del reino. Cuando somos confiables, nuestra vida lleva esperanza, lleva dirección e incluso sanidad a otros. Pero cuando somos inconstantes, impacientes, manipuladores, somos emisores de confusión. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿estoy representando fielmente lo que Dios quiere transmitir a través de mí? ¿O estoy hablando por hablar y eso me va a meter en problemas? Y el verso 18 nos habla sobre la corrección que honra. Si tú desprecias esa crítica constructiva, la Biblia dice terminarás en pobreza. Corrección implica instrucción, pero es una instrucción que te va a incomodar, pero te va a transformar. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros cuando estamos siendo corregidos no lo vemos como un aprendizaje, pero tú no puedes crecer si no puedes ser confrontado o corregido. Un atleta que no acepte el consejo del entrenador jamás ganará una medalla. Así también, quien se ofende por todo se pierde del crecimiento de la corrección. Y te voy a dejar una tarea poquito incómoda. Esta semana pídele a una persona madura en la fe que te diga un área en la que cree que tú podrías crecer. Y luego, escúchala sin justificarte. Me cuentas, por favor, cómo te fue con esa tarea. Y por último, el verso 19 que dice, es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Este proverbio contrasta a dos personas, la alegría de ver cumplido un anhelo justo y también la necedad de seguir aferrado al pecado, aunque sabes que está mal. Dios no puede sanar aquello que tú sigues acariciando. Los deseos cumplidos requieren procesos, pero el necio quiere resultados sin renuncia, sin abrazar los procesos. ¿Tú quieres ver el propósito de Dios cumplido? Bueno, deja ese pecado que te sabotea. ¿Tú quieres ver restauración en tu vida? Bueno, suelta la amargura que hoy te impide abrazar y restaurar. Quizá tú sueñas con impactar vidas. Suelta el orgullo que limita tu impacto. Dios no tiene problema en cumplir tus deseos, pero primero quiere que tu corazón no esté atado a lo que Él ya te pidió soltar. Un mensajero fiel, una corrección recibida y un deseo alineado a Dios son señales de sabiduría en acción. El necio habla mucho, pero no cambia. El sabio escucha, suelta y luego florece. Y así llegamos a estos 111K, 111. Y
Hoy quiero compartir contigo el testimonio de Daniel desde México. Él tiene 27 años y tiene algo muy importante que contarnos. Hola Wendy, hoy vengo a contarte mi testimonio, uno de mis tantos testimonios. Tengo 27 años, soy de México. Siento que uno de mis testimonios más grandes en estos años que llevo es el cambio, el cómo Dios a través de cada mes, año, temporada me ha permitido experimentar y crecer de diferentes formas. Quiero contarte que desde los 17 años yo tengo un negocio y es muy larga la historia, pero seré breve. Pero el primer obstáculo era mi padre, una persona bipolar, agresiva, violenta, que constantemente nos golpeaba, nos exponía, nos corría de la casa a las 2, 3 de la mañana. Nos maltrataba psicológicamente. Este negocio que Dios me permitió emprender me ha permitido crecer, sacar adelante a mi familia, que actualmente es mi hermana y mi madre. Y cada vez que me preguntan el cómo he llegado tan lejos, es que cada temporada o cada obstáculo es algo difícil, pero mejor. Hay temporadas donde he aprendido a soltar lo material, temporadas donde he aprendido a soltar a personas que son mi familia, que constantemente nos dañan y no nos permiten crecer. Otro obstáculo que he avanzado es el de los prejuicios. Y además de que llevo más de 8 años siguiendo la palabra de Dios, pero últimamente me he acercado más gracias a ti desde enero. Y constantemente me hago preguntas, me cuestiono y Dios me abre los ojos y me permite ver más allá. Y estoy muy agradecido por eso. Entonces, a todas las personas que escuchen esto, los invito a no desesperarse, a confiar, en creer en ustedes mismos y nunca reprocharle a Dios. Mi querido Daniel, gracias por no rendirte, por no endurecer tu corazón. Gracias por permitir que sea Dios quien transforme tu dolor en madurez. Lo que tú viviste no fue pequeño. Lo que tu corazón soportó no fue fácil. Pero mírate ahora, sigues en pie, sigues creyendo, sigues avanzando, sigues siendo de bendición para tu familia. Y eso es un milagro, porque hay personas que sobreviven a su historia, pero tú no solo sobreviviste, tú estás creciendo por encima de ella. Dios te ha dado una fuerza muy especial, una sensibilidad muy especial y una capacidad para levantarte que no viene solo de ti, viene de Él. Tú sabes que Dios está contigo. Yo creo que lo que Dios comenzó en tu vida no se va a quedar a medias. Él va a seguir sanando tu corazón, afirmando tus pasos, bendiciendo la obra de tus manos y usando tu historia para darle esperanza a otros hombres, a otras familias que también han vivido noches difíciles. Tu pasado nunca cancela tu llamado. Y eso es algo que Dios me enseñó. Tu dolor no anula tu propósito. Y lo que intentó romperte en las manos de Dios te está formando. Quiero regalarte este versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 13, versos 18 y 19, que dice: en cambio, ustedes confiaron en el Señor su Dios y Él los sostuvo. Por eso no fueron destruidos. Hasta el día de hoy, Él ha sido fiel. Y eso quiero decirte, Daniel, lo que te dolió no será lo que te defina. Será parte del testimonio de lo que Dios pudo hacer contigo. De repente tú estás escuchando el testimonio de Daniel. Quiero decirte, no te desesperes. Dios todavía sabe levantar a una persona en medio del caos, sostener a una familia en medio del dolor.
y darle futuro a alguien que pensó que ya no podía más. Así que tú y yo debemos confiar en el Señor. Él está escribiendo nuestra historia y vale la pena esperar y contar ese testimonio que Dios hará. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Elizabeth, una paisa viviendo en España. Hola Wendy, ¿qué tal? Soy una paisa viviendo en España. O sea, soy de Medellín, me llamo Elizabeth. Bueno, el testimonio que te quería contar es muy random, porque pues es lo más random que me ha pasado acá. Tú sabes que uno acá vive pues por habitaciones y todo, entonces yo había salido de una habitación y estaba buscando otra, y bueno, yo le pedí a Dios que por favor me ayudara, que él sabía que yo soy muy cansona para la limpieza, que a mí me gusta todo muy limpio, que por favor me tocara un baño para mí sola y todo eso, y así, porque uno exige igual, sabiendo que uno está compartiendo un piso. Entonces yo era así buscando, y yo busqué súper desesperada, y yo le pedí a Dios, y bueno, vi varias y me quedé con una, y fue a esa casa, y la casa era súper limpia cuando yo fui, pero cuando yo volví, como Wendy, como si Dios me hubiera tapado los ojos, como si me hubiera puesto una venda. Entonces yo llegué, y cuando yo entré, esa cocina era llena de grasa, como si fuera una grasa de un restaurante, como si fuera una cocina de un restaurante, perdón. Y yo súper aburrida, yo me puse súper triste, le decía a mi mamá que me iba a devolver para Colombia, que ya no podía más, que por favor, que yo no iba a aguantar, que había mucho mugre, que eran muy desordenados, que el microondas era lleno de comida, que yo no quería porque yo soy muy maniática, porque mi mamá me enseñó a ser muy maniática. Entonces yo era como, no, yo no quiero vivir más esto, bueno, normal. Entonces mi mamá me decía, te veré limpiándola, porque yo me negaba a limpiar esa cocina, o sea, yo me negaba a limpiarla, y yo no la voy a limpiar, yo no me quiero yo no quiero porque yo siempre pongo como de mi parte, y como que me asocio a ser limpia, entonces la gente abusa. Entonces yo decía que no, entonces un día me levanté, un sábado, un 5 de abril, el 5 de marzo, creo, que tú pusiste el mes de los imposibles posibles para Dios. Entonces imagínense que yo llevaba todo ese mes todos esos meses de invierno bañándome con agua fría, porque los dueños de la casa quisieron hacer una maroma con la caldera, y ¿cómo se dice? Y la dañaron. Entonces yo no me bañaba, y yo era en la ducha, y yo, Diosito, ¿cuándo vas a arreglar esa caldera? Me estoy bañando con agua fría. Pues un día, un sábado, 5 de abril o de marzo, no me acuerdo muy bien, cuando era el mes de los imposibles posibles, yo me levanté, limpié la cocina, la lavé todo así, la organicé, y les mostré a ellos que la cocina no era por vieja, sino porque eran unos cochinos. Entonces lavé la cocina, todo, limpié la caldera, así estuviera mala, la limpié todo, y la casa me quedó súper limpia, porque lavé pocillo por pocillo, todo lo saqué, o sea, me pegué toda una tarde en esa cocina. Y listo, cuando el chico llegó y me dijo, Elizabeth, faltó que arreglara la caldera, porque ellos quedaron súper asombrados, porque la casa quedó muy limpia, la cocina y la casa, porque limpié los vidrios y todo. Entonces, bueno, normal, yo le dije, préndala, que yo sé que Dios la va a organizar, pero yo estaba pensando en los imposibles posibles para Dios, y Wendy, él arregló la caldera, y la caldera está buena, y me estoy bañando con agua caliente después de pegarme todo el invierno, ahora que es primavera, que está haciendo sol, y que es un clima muy bueno, y que uno se puede bañar con agua fría. Pero la verdad, yo quedé sorprendida, yo gritaba, yo decía, Dios, gracias, y yo gritaba, y yo pensaba en ti, yo me puse a llorar, y tengo muchos testimonios más para contar, pero ese fue el más random. O sea, después de todos los meses que esa caldera se prendiera, y en este momento sigue funcionando, y sale agua caliente, eso solamente lo puede hacer Dios. O sea, es que no tengo otra explicación. A todas las personas que le cuento dicen, no creo, no, o sea, que es que eso fue porque usted la limpió, no, porque es que eso tiene... Yo no toqué nada por dentro, yo limpié solo lo superficial. Ay, yo sé que se me extendió un poquito, pero es que así tenía que ser la historia. Y Wendy, o sea, yo he sido o sea, yo me he controlado mucho, se ríen mucho porque yo leo la Biblia, porque escucho tu podcast, y porque yo les hablo de muchas cosas, porque igual mi mamá me inculcó mucho a Dios, pero no estaba tan comprometida como estoy ahora leyendo la Biblia, porque yo te encontré a ti como el 3 de
de diciembre, entonces me desatrasé del 1 y del 2 y estoy súper encarretada. O sea, Dios me ha hablado de una manera, por ejemplo, lo de Elizabeth, lo de la Biblia. O sea, es como yo reviví todo lo que yo hice con mi hijo, porque yo tengo un niño y se llama Juan Sebastián, y mucha gente me decía, pero ¿por qué le vas a poner Juan? Y yo, porque sí, ¿por qué no le pones Sebastián solamente? Y yo, ¿por qué no? Porque quiero que se llame Juan Sebastián, pero no sabía el significado y también quiero tener otro bebé. Entonces, o sea, son muchas cosas que me han pasado escuchándote, y la verdad tú me tocas de una manera, o sea, que yo no puedo explicar. Otra vez también me pasó que estaba leyendo y tú dijiste que no temas ni te desanimes, que yo soy tu Dios quien te provee y todo eso. Yo voy a una iglesia que el Espíritu Santo nos habla, o sea, que le hacen profecía a uno, y me dijo exactamente ese párrafo que tú leíste ese día. O sea, son cosas que yo digo, Dios mío, yo lloraba, yo temblaba, yo decía, Dios mío, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres hermoso, tú eres espectacular, no tengo cómo, o sea, yo no tengo palabras para expresar lo que siento. Entonces, desde que estoy en el acompañamiento de leer la Biblia contigo, o sea, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, da una paz, se transmite una tranquilidad. O sea, lo mejor que me ha pasado. Dios me ha hablado de todas las maneras, se las he dado a mis hermanas, he puesto a mi mamá, con Daniela hacemos debates de lo que ella entiende y lo que yo entiendo. O sea, gracias, Wendy, Dios te bendiga, que Dios te llene ese corazón de mucha sabiduría, que seas así bendecida para bendecir siempre con tu voz y con tu carisma. Mi querida Elizabeth, gracias por compartir lo que estás viviendo. Yo quiero decirte algo, Dios no solo está orando a tu alrededor, Él está orando dentro de ti. Y ese testimonio que hoy tienes de dominio propio, esa paz en medio del ambiente difícil, esa sensibilidad para escuchar su voz, eso es una transformación real. Lo que estás viviendo en ese lugar no ha sido una casualidad. Dios está formando tu carácter, está fortaleciendo tu fe, está enseñándote que cuando tú haces tu parte, Él se encarga de aquello que tú no puedes. La Biblia dice en Isaías capítulo 41, verso 10, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y yo lo creo sobre tu vida. Dios te está sosteniendo, te está formando, te va a llevar a un lugar mejor en el tiempo correcto. Gracias por ser luz aún en medio de ese lugar, porque donde tú estás, Dios también está obrando. Y ahora quiero contarte el testimonio de Luis Alvarado desde Ecuador. Actualmente él está viviendo en España. Él nos cuenta algo que me conmovió profundamente. Luis lleva años siendo parte de esta familia, escuchando el podcast, siendo parte de esta comunidad de todos aquellos que amamos la Biblia. Pero lo más poderoso no es solo lo que él escuchó, sino lo que él decidió obedecer. Él empezó a sumergirse en la palabra de Dios, tanto que ya leyó la Biblia completa una vez y ahora va por la segunda vez. Y aquí viene lo más hermoso. Él no solo se quedó con eso, llevó a sus padres por ese mismo camino. Hoy su familia también está siendo tocada por Dios, porque cuando alguien se enciende por dentro, inevitablemente empieza a alumbrar a los que están cerca. Luis también ha pasado por momentos difíciles, un proceso de salud, incertidumbre, días donde su cuerpo no respondía, donde la preocupación tocaba su puerta y tenía una prueba muy importante y su cuerpo no estaba bien. En medio de eso, él recordó algo. Recordó escribir sus peticiones a Dios. Él lo hizo con fe. Escribió, Señor, quítame este dolor. Pero no solo pidió eso, también pidió una promesa. Si tú me sanas, yo daré testimonio de tu amor. Y aquí es donde uno entiende que Dios no es indiferente a lo que uno escribe con fe, porque Dios respondió. La molestia desapareció, el dolor se fue, y lo que quedó fue la certeza de que Dios escucha, de que Dios cuida y de que Dios es fiel. Hoy, Luis está cumpliendo su promesa, está dando testimonio, porque su vida dice, Dios responde. Luis, gracias por no quedarte solo con el milagro, sino por compartirlo. Tu testimonio no es solo tuyo, yo creo que es una semilla de fe para muchos que de repente están dudando. Decimos, estamos leyendo la Biblia, pero yo creo que Dios obra en otros, pero todavía no lo veo obrar en mí. Lo que Dios empiece en ti, no lo va a dejar a medias.
ese proceso de salud, esa nueva etapa espiritual, ese impacto en tu familia, todo forma parte de algo más grande de lo que tú puedes ver. Así que sigue escribiendo, sigue confiando, sigue orando, sigue caminando de la mano de Dios, porque ese mismo Dios que te respondió seguirá respondiendo, seguirá ayudándote. Quizá de repente algunos de los que me escuchan no tienen una petición escrita, quizás solamente tienes oraciones en silencio que le has hecho al Señor, pero Dios te escucha, Dios te responde, Dios está atento a tu clamor. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, pregúntame y te responderé y te diré cosas grandiosas e incomprensibles que tú no conoces. Así que hoy ora otra vez, vuelve a creer, vuelve a escribir, vuelve a leer tu promesa, vuelve a confiar en el Señor, porque si Dios lo hizo con Luis, también lo puede hacer contigo. Yo estoy creyendo que el próximo en contar su testimonio vas a ser tú. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Narcisa Alvarado, que me hizo llegar una medallita con mi foto. Increíble. Muchísimas gracias. Gracias a Cintia, a Emily y a Vilma, que me hicieron llegar también un regalo súper especial, lleno de sorpresas. Muchas gracias a Rosana Mendoza, a Solange Pinero, a Jesús Daniel González. Dios te bendiga, Perlasca González y Wanda Rodríguez. Y a los corazones de súper gracias del canal de YouTube, muchas gracias a Verónica González y a Claudia Vargas. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Colosenses capítulo 3, verso 16, que dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y eso es lo que siempre debemos tener, un corazón agradecido. Quiero que sepan también que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana para correr nuestro 112K de la mano del Espíritu Santo. Que tengan un día lleno de salud, de bendición y del favor de Dios. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.